Como aquí. Su casa, de su lugar de origen, sabiendo de que el Hospital de Victoria, que es uno de los más cercanos a los familiares, reunía todos los requisitos para estar ahí. Pero el gobierno, creemos también que todo es una maquinación, estaba todo preparado para de alguna manera alejarle de su familia. Pero no es así. Nosotros vamos a seguir resistiendo hasta recuperar el territorio. ¡Marichile! Para continuar, contarles que esta vez se ha hecho mucho más largo la marcha. Esta vez vamos a dejar por la Alameda y vamos a entrar por Miraflores. Y vamos a llegar al Parque Forestal, porque en el Parque Forestal verán las palabras de sus hermanos que también vienen de comunidades también que tienen procesos importantes y que han sido fuertemente reprimidas, como son los hermanos de Tenaicura Autónoma y los hermanos de José Guiñón. Ellos van a estar sus palabras también allá. Es muy importante para nosotros también que lleguemos a ese espacio, que la marcha vaya en ese orden, cada una de sus manifestaciones, los hermanos de los príncipes, los hermanos Matute, otros hermanos que tienen interpretaciones sexuales de base, que vayan siguiendo la marcha, y que la marcha llegue a donde tiene que llegar. Nosotros elegimos una forma de hacer resistencia, y hoy hemos elegido esa forma de manifestarnos acá y llegar en marcha hasta el Parque Forestal. Esperemos que se respete esa forma que se resuelve, hemos decidido para esta vez. Nosotros también exigimos de hoy día en adelante, primero que nada, el traslado de los hermanos que están en Concepción a un hospital más cercano o simplemente a la cárcel. La idea es que ellos no vayan todos Ahora, este silencio se espera siempre cuando ya lleva 50 días que la gente esté enferma para que ocurra algo. ¿Hasta qué límite se puede llegar? Sí, efectivamente, mira acá, la huelga anterior lo hemos visto, esperan 50 o 60 días para pronunciarse, pero hoy día lo vemos en la comunicación de que los hermanos se encuentran ya muy delicados en su estado de salud y hacemos un llamado también a pronunciarse y a intervenir de alguna manera en la movilización que están llevando los hermanos presos políticos para participar de esta marcha. La determinación de ellos. Bueno, ellos van a llegar a perdón, me quería consultar respecto a la visita mañana de Piñera a la zona que dice que van a trabajar para avanzar en el desarrollo comunal. ¿Qué es lo que le piden ustedes al presidente? ¿Hay confianza de poder llegar a un acuerdo de parlamentar con ellos? Vamos a hacer la rueda de prensa. La rueda de prensa, por favor, avancemos a la gente de comunidad, permiso, vamos. Ahí tengo una foto del año pasado.
para atrás, por favor. Para atrás, por favor. Ahí, así. Cuidado, cuidado, no empujen, no empujen, no empujen. La gente de comunidad tenía que llevar esto, dale, hombre. Atrás de la marcha, todos con la bandera roja, vamos a la marcha atrás. Cuando hay jóvenes baleados, cuando hay jóvenes asesinados por este Estado represor, es medio de comunicación chileno hacer dictadura de la situación que se está viviendo, manejada por un Estado represor, por un gobierno del día en tercera responsable de la vida. Que se vuelve a la gente hoy día. Un Estado
Hoy nuestros hermanos cumplen 50 días en huelga de hambre, 50 días exigiendo un juicio justo, que se les respeten sus derechos, igual que los hermanos de la cárcel de Temuco, también se han sumado desde 2 semanas a esta huelga de hambre. En total hay 9 hermanos mapuches que están resistiendo dignamente en las cárceles de este Estado chileno. Este Estado represor que hoy día encarcela a los jóvenes y dispara por la espalda y mata a nuestros jóvenes por la espalda. Este Estado represor que hoy día tiene niños hoy día baleados. Que este Estado represor que hoy día no respeta a nuestros ancianos. Queremos la libertad. Se dijo a través de la prensa que los mapuches usaban a los niños de escudo. Es mentira. Los niños mapuches son parte de nuestra lucha. Los niños mapuches están en todo el proceso de autodeterminación y de liberación de nuestro pueblo. Es por eso que acá también nos acompañan, porque ellos serán los que seguirán caminando y seguirán resistiendo la lucha del pueblo mapuche. Terminar este acto. Nosotros sabemos hoy día que los medios de comunicación masiva mienten. Dicen que la lucha mapuche es terrorista, dicen que es delincuencia. Y nosotros hoy día acá, a nuestra espalda, tenemos la foto de nuestros huaychafes, de nuestros guerreros mapuches que han sido vilmente asesinados por las fuerzas de ocupación militar, que es la policía hoy día. Nuestros hermanos que están acá atrás, la mayoría de ellos han sido asesinados por efectivos policiales de Carabineros de Chile. El territorio mapuche hoy día está fuertemente militarizado y nosotros queremos hacer una denuncia pública y por lo mismo a nuestros costados tenemos las caras de asesinos de jóvenes mapuches quienes han disparado y por la espalda han dado muerte a nuestros huaychafes. Por lo mismo hoy día se hacía tan necesario el estar de pie, marchando y exigiendo justicia, porque sus asesinos siguen activos en la fuerza policial o solamente han sido culpados de firmar de que han sido actos de servicio y eso nosotros no podemos volver a permitirlo. Sabemos que van a seguir habiendo allanamientos, la represión no va a parar hoy día y por lo mismo era necesario que nosotros en este acto pudiésemos escuchar claramente el mensaje que nos traen nuestros hermanos desde el sur. Esta marcha nosotros no la convocamos solos, la convocamos con las comunidades Huente Huinculmapu, quienes ellos hoy día tienen a presos políticos mapuches en huelga de hambre. También a la comunidad José Guiñón, que también tiene a un hermano en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, así como también a los peñis de la comunidad autónoma Temuco-Icuy, quienes se van a hacer presentes y también van a entregar un saludo a ustedes. Por eso era necesario hacer este acto. Sabemos que es difícil de repente mantener el control, pero también agradecemos el que no hayamos caído en provocaciones de la policía. Hoy día hemos demostrado una vez más que ellos no son necesarios en nuestras manifestaciones. Su presencia no es necesaria porque nosotros podemos y sabemos ocupar los espacios públicos para denunciarlos a ellos mismos. Ellos son quienes ejercen la represión y son los asesinos. En sus manos hay sangre de jóvenes mapuches. Hay 2 efectivos policiales que están acá, pero también hay que denunciar hoy día a Marcos Aurelio Treuer, hijo de coronel, quien hoy día está escondido tras las faldas, tras las polleras de sus jefes de las fuerzas policiales y sigue activo. En el mes de agosto él ascendió como coronel.
Ese es el premio que reciben quienes asesinan a jóvenes mapuches. Y agradecemos hoy día que ustedes estén acá hoy día acompañándonos, informándose de la realidad que está pasando y por lo demás que nos sigan acompañando en las movilizaciones que se vienen a futuro. Eso, la Lamien ahora va a proceder a leer el comunicado público que les vamos a entregar como organizaciones convocantes hoy día. ¡Mari, si huevo! ¡Ya! Mari Mari Pulamien, Uwenui, Mari Mari Compuché. En este día nos hemos reunido una vez más para conmemorar nuestras luchas. Para nuestros pueblos, este día simboliza el comienzo de la usurpación y la explotación, así como también el inicio de la rebeldía y la resistencia ante el invasor. Hoy, esta situación no es muy distinta a la realidad que comenzamos a vivir hace 520 años. Seguimos luchando para existir, para recuperar con dignidad lo que nos fue robado, porque nos sentimos orgullosos de la sangre originaria y libertaria que corre por nuestras venas. El heroico legado de nuestros ancestros es el vivo ejemplo que queremos mantener y desarrollar en los distintos espacios en los que nos encontramos hoy, en el campo y en la ciudad, y en todos lados luchamos. Para nosotros, los mapuche, no han sido días fáciles. Nuestro territorio ancestral, nuestro querido Wallmapu, se encuentra sitiado, militarizado por las fuerzas de ocupación policíaca, quienes recuerdan los intereses de los colonos extranjeros y empresas transnacionales, los cuales a su vez explotan y lucran día a día con los recursos naturales de nuestra Ñuque Mapu, la que resiste a diario los embates de sus maquinarias contaminantes. Nuestras comunidades conviven con esta cruda realidad y, sin embargo, con mucha dignidad, hacen frente a la represión, enfrentando incluso absurdos montajes políticos judiciales y la difamación que hace la prensa oficial de las justas reivindicaciones que como mapuches ejercen cotidianamente. Solidarizamos profundamente con nuestros lamienes presos políticos mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de agosto, llevando hasta la fecha 50 días sin comer, exigiendo justicia y libertad. Las cárceles del colonialismo chileno no frenarán la lucha mapuche. Ese es el mensaje que desde Angol y Temuco hoy nos llega. Pese a todo este escenario adverso, nuestro pueblo sigue viviendo con dignidad. Nuestros niños aprendan del ejemplo de quienes hoy rinden su vida por nuestra liberación, histórica y estoica herencia de nuestros antepasados, quienes entregaron sus vidas para que sigamos existiendo como pueblo, nación mapuche. Pulamien, dignifiquémonos. Autogestión para la autonomía, libertad a todos los presos políticos mapuche. Desde donde estamos, luchamos por nuestro pueblo. El recuerdo de nuestro huichafe sigue siendo nuestra lucha. ¡Mari Chihueo! ¡Ya! De la organización. Y también estoy agradecido por el acompañamiento que tienen ustedes hacia nosotros. Bueno, nosotros estamos acá para poder decirles que nuestros peñes están siendo acusados por montaje de carabineros, de fiscales y de políticos. Tenemos un peñe que fue acusado injustamente, que es Luis Marileo, está en la cárcel de Temuco, está en huelga de hambre y está pidiendo una petición tan básica que estos políticos no pueden dar solución. Lleva 15 días en huelga de hambre porque él está pidiendo un traslado a Temuco, o sea, a Angol. Nuestra petición también es por los familiares, por la comunidad, que nosotros necesitamos tener a nuestro Lamien más cerca. Pero estos personajes políticos, con tenerlo a distancia tan larga, nosotros creen que lo pueden bajar. De esa forma no lo van a conseguir. De cualquier forma nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir con la frente en alto defendiendo nuestras tierras. Yo encuentro también que defender nuestras tierras, nuestra naturaleza en el sur no es terrorismo. Lo contrario es lo que está haciendo las forestales Minenco, y así muchas forestales más están invadiendo nuestro territorio, lo cual eso sí es terrorismo también. Juntamente, también entre todos, yo creo que tenemos que defender nuestra naturaleza. No tenemos agua en el sur. Nuestros nativos se están expandiendo también.
Por eso yo siento una admiración tremenda hacia ustedes, que ustedes tienen conciencia de la lucha que estamos llevando nosotros como mapuche. Por eso le voy a pedir muchas gracias a todos este tiempo que se han tomado hasta acá, y muchas gracias también. ¡Marichuao! ¡Marichuao! Y escuchar a nuestros hermanos que han viajado desde lejos para poder conversar con ustedes. Vamos a recibir al Lamien de la comunidad Huente Huinculmapu, Lamien Daniel Melinao. Ya. Mari Compuche. Como ustedes pueden ver, la situación que está sucediendo aquí, esto no es nada lo que está sucediendo en las comunidades, hermanos. El Lamien Daniel Melinao. Hoy día, si bien es cierto, estamos acá, hemos llegado hasta este lugar para denunciar también las graves irregularidades que se están cometiendo en las comunidades. Debemos señalar también de que hoy día ya se cumplen 50 días en huelga de hambre 4 de los hermanos mapuches de la comunidad Huente Huinculmapu que están en el hospital de Concepción. Hasta el día de hoy no ha habido ningún pronunciamiento de parte del gobierno ni de ningún político. Creemos claramente que nuevamente, como lo han estado haciendo con las huelgas anteriores, estos 50 días todos han callado. Pero no nosotros. De alguna manera le demostramos de que estamos vivos los mapuches hasta recuperar nuestro territorio. Yo quisiera agradecerle a todos ustedes que de alguna manera se manifiestan por las calles de Santiago a favor de nuestros hermanos que hoy día están dando la resistencia ahí en el hospital de Concepción. Lo vamos a seguir haciendo. El mensaje de ellos es dar la vida por el pueblo y por la lucha del territorio. Y no lo vamos a cansar en decirlo. Nosotros como mapuche tenemos el deber de denunciar de que hoy día se encuentran nuestros hermanos y que prácticamente fueron trasladados a base de secuestro hasta el hospital de Concepción. No podemos permitir que estén sucediendo esas cosas en las comunidades, ni menos con los hermanos mapuches que están en la cárcel. Tenemos que denunciar, tenemos que salir a las calles también. Vuelvo a decir, yo quiero agradecer a esa gente que sale a manifestarse y a demostrar el descontento con las autoridades, con el gobierno. Porque es la única forma de denunciar y de decir de que aquí se están atropellando a los mapuches y a las diferentes organizaciones y a los diferentes movimientos que hay acá en este país. Hermanos y hermanas, yo quisiera agradecerle nuevamente y a esa gente que muchas veces detrás del computador escribe alguna, pero lo que importa aquí es denunciar y salir a las calles. Hacemos un llamado, si bien es cierto el día de hoy, en ver tanta gente, comunidades mapuche y no mapuche apoyando al pueblo que está dando la resistencia por la recuperación del territorio. Con eso finalizo Peñi, Chaltumay, muchas gracias. ¡Marichueo! Policía, cómo reprime a la gente. Nosotros la verdad es que queremos seguir cuidando a la familia mapuche y no mapuche, entonces no nos vamos a arriesgar a ustedes. Nosotros vamos a llegar aquí con este acto, les pedimos a las mujeres que cuiden a sus niños, que se retiren con calma, a los ancianos que se retiren también a sus casas, porque la verdad es que no queremos lamentar nada. Este es un gran esfuerzo. Todo lo que ustedes ven aquí, los micrófonos, todo lo que está aquí, nadie nos regala, todo es autogestionado. Trabajamos durante todo
este acto, para que así el mundo y Chile sepa lo que pasa con nuestro pueblo. Pero lamentablemente el año pasado también pasó lo mismo. Nosotros nos conformamos con que ustedes hayan escuchado a nuestros hermanos, que hayan escuchado y que hayan participado de toda la marcha, y como voceros, como animadores de esta marcha, les decimos que por favor se cuiden. Los lambienes que vinieron a vender, que desarmen sus puestos, que guarden sus cosas, si no quieren que esas cosas y las cosas que trajeron salgan perjudicadas. Ya el tomar y compu lambien. Vamos entonces, cuidamos a los niños para que salgamos del sector. De verdad las cosas que la está irrespirable para el sector de allá, acaban de llamar, así que por favor ya hemos terminado. Salgan por acá, por el lado, Que salgan por el lado de la cordillera, para acá. por favor, Independiente que llegaba hasta Copiapó. Santiago era territorio